Hola, soy Diego Antonio González, soy estudiante del profesorado en Lengua y Literatura del Instituto Macedo Martínez y este video que voy a hacer corresponde a un trabajo práctico de la asignatura Literatura Latinoamericana con la profesora Amelia Báez. En esta oportunidad quiero compartir con vos una breve reseña de la crónica del autor José Martí, un escritor cubano comprometido con la revolución y la libertad de su patria natal, Cuba, y que hoy vamos a analizar precisamente la crónica de El puente de Brooklyn, una de sus obras. En el año 1883, José Martí publicó un artículo denominado El puente de Brooklyn en el periódico La América y en esta crónica narraba los aspectos vinculados a la inauguración de este famoso puente que unía Brooklyn y Nueva York. Este artículo más tarde fue incluido en su libro Escenas Norteamericanas, que fuera recopilado por su albacea Gonzalo de Quesada y Aróstegui. Centrémonos en este momento entonces en el puente. Este puente famoso, llamado Puente de Brooklyn, que une, como les decía anteriormente, la ciudad de Brooklyn con la de Nueva York, se construyó en el año 1870 y tardó aproximadamente 13 años para concluir su obra. En el año 1883 fue inaugurada y en el momento de su inauguración este puente era el puente colgante más grande del mundo y a su vez también fue el primero de los puentes suspendidos mediante cables de acero. Vale decir que se ha convertido en uno de los símbolos más reconocibles de la ciudad de Nueva York y es un emblema de la ingeniería del siglo XX porque fue tan innovador en aquel momento por el uso del acero como material constructivo a gran escala. Actualmente este puente se encuentra en uso y de alguna manera nos muestra cómo esta obra arquitectónica es el símbolo del crecimiento y del poderío de una ciudad. En esta obra José Martí pone en tela de juicio y de alguna manera cuestiona aspectos fundamentales de la vida diaria urbana y de los procesos de la modernidad. Martí presenta aquí estos ambientes urbanos como escenarios en donde se producen transformaciones significativas. Estos espacios se convierten en símbolos de la modernidad y representan el cambio acelerado y la transición hacia una nueva era. Imaginémonos la etapa en la cual estamos hablando y la construcción magnífica que significaba esa obra, la impresión que habría generado en sus contemporáneos como también en el poeta. Y Martí quiere mostrarnos de manera poética y a veces irónica estos aspectos problemáticos y muchas veces cuestionables de las modificaciones que se van generando en el medio ambiente bajo la mirada del progreso, pero que también llevan oculta otras cuestiones que el autor lo destaca con mucha claridad. Es decir, que Martí nos invita a que podamos mirar este proceso de transformación sociocultural que se estaba dando en esta ciudad a raíz de esta obra arquitectónica, pero que reflexionemos sobre los efectos que generaban estas construcciones y las implicancias de la modernidad en estos procesos de transformación sociocultural. Adentrándonos un poco más en la obra, vamos a darnos cuenta de que hay un discurso distópico de parte de José Martí. En primer lugar, vamos a ver que esta escritura martiana tiende a desengañar al lectorado latinoamericano o hispanoamericano que estaba fascinado ante el paradigma o el modelo de la modernización de los Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver que va cambiando los matices con los que va describiendo esta obra José Martí, ¿no? Al principio pasa de un lenguaje o un tópico de lo maravilloso, ¿no? Donde va a resaltar las cualidades de esta obra arquitectónica, pero por otro lado luego va a pasar al lado más bien de lo portentoso para finalmente desembocar en lo monstruoso.
monstruoso, que ya lo vamos a analizar más concretamente, ¿no? Es decir, que se va metamorfoseando esta escritura, siempre también a través de la poesía, a través de la ironía, nos va dejando una maravillosa reflexión, ¿no? Entonces, en primer lugar, vamos a ver esto de lo maravilloso, ¿no? Ante los ojos, nosotros vemos una especie de monumento que lo compara con obras increíbles como las pirámides egipcias o como tal vez las obras de las grandes construcciones catedralicias de la Europa, ¿no? Pero también nos damos cuenta que eh, va a hacer referencia a estas dos grandes torres que son las que sostienen este puente colgante, y de alguna manera cuando habla de torre nos va a dar la idea de que de esta imagen bíblica de la torre de Babel, de alguna manera nos habla de la codicia y de la ambición, ¿no? Hasta dónde la codicia y la ambición del ser humano han llevado a que pueda lograr esta obra, pero nos quiere decir de alguna manera José Martí que el progreso tendrá una cierta idea de lo babélico, ¿no? Es decir, que el progreso generalmente va a estar vinculado a la ambición y a la codicia, ¿no? Sin embargo, si bien al principio nos quiere hacer entrar en este mundo de lo maravilloso y vincularnos con las metáforas de las grandes construcciones, de alguna manera nos quiere decir que todo lo que realiza o ha sido construido por el ser humano, lejos de tratarse de divinidades griegas o divinidades egipcias, se van a sustentar sobre la base de trabajadores, de hombres y mujeres concretos que lograron con su fuerza, con su mano de obra, erigir esta gran construcción. Por lo tanto, Martí utiliza aquí alegorías míticas y metafóricas para describir el paisaje urbano, pero a su vez nos afirma la necesidad de tener en cuenta que dichas estructuras son producto del esfuerzo y de la dedicación de personas. El autor enfatiza que todo lo hecho en Nueva York está respaldado por el trabajo humano, por lo tanto lo despoja así de la divinidad y reconoce la labor de aquellos que participan en la materialización de sus obras. Con el devenir de la descripción que realiza José Martí de esta obra del puente de Brooklyn, primeramente, como dijimos, nos hablaba de grandes construcciones y nos hablaba de este tópico de lo maravilloso, para luego ya empezar a adentrarse a este tópico también de lo monstruoso, ¿no? Nos va a decir que las trenzas o el tejido de los que hablan, que son los cables de acero que lo sostienen, sugieren la idea de unidad, pero también dice que comienzan a transformarse en telarañas, por lo tanto se va a suplantar lo portentoso con lo ponderoso para luego llegar a esta idea de lo monstruoso, ¿no? También nos va a hablar de las serpientes o boas, ¿no? Y aquí van a empezar ya la metamorfosis de su obra y cómo finaliza dándonos esta idea de lo monstruoso. Cuando hablamos de esta idea, de este matiz de lo monstruoso en la obra, en la crónica de José Martí, estamos hablando de esta idea de la que él nos hace referencia, que para construir este puente debieron sacrificarse muchas vidas humanas, así como un monstruo de la antigüedad o de las culturas antiguas, este monstruo va pidiendo cada vez más víctimas humanas, ¿no? Y aquí aparece otro de los conceptos fundamentales de los que habla José Martí, y es que precisamente nos refiere a los nuevos miserables, ¿no? O que serían los obreros, o como él también los llama, los mártires del puente. Es decir, eran de esos obreros, los constructores, generalmente la mano de obra caracterizada por inmigrantes o caracterizada por latinos, muchas veces, que dejaron su vida en la construcción de este puente. Esta idea pone de manifiesto la relevancia de los operarios como actores fundamentales en este proceso de urbanización y modernización de las ciudades, algo que muchas veces no tomamos en cuenta. Vemos las grandes construcciones, pero no todo lo que significó llegar a ellas, ¿no? Por lo tanto, son los obreros, los operarios, los que llevan a cabo las tareas físicas y técnicas que permiten de alguna manera concluir con estas obras gigantescas, edificios, puentes y otras estructuras que conforman el entramado de la urbe.
Su esfuerzo, su dedicación son indispensables para convertir estas ideas y los diseños en realidades tangibles, ¿no? Por lo tanto, resalta Martí el papel de los trabajadores y también el papel de la justicia social de estos trabajadores que no se deben pasar por alto sus derechos y la dignidad de aquellos que constituyen este gran entramado social que colabora en la construcción de esta obra, ¿no? Por lo tanto, esta voz narradora no deja de lado a los trabajadores. Los obreros serían estos hombres de granito que han quedado sepultados en la construcción de esta obra, ¿no? Este monstruo mitológico sería el estandarte de la unión de dos territorios, ¿no? Que se construye a partir de lo que él denomina, cito textualmente, el cajón que con su entraña de hombre se iba hundiendo, la torre que con su pesadumbre de granito se iba levantando. Por lo tanto, podemos decir que a partir de este disfraz poético, el autor permite visualizar tanto la grandiosidad y la conexión entre territorios que presenta el puente, como también los sacrificios y los peligros que conlleva su construcción. Por lo tanto, el propósito de José Martí era que podamos tomar conciencia de esta imagen impactante y evocadora que constituye el puente, que transmite una crítica hacia la modernización y a los mecanismos que la impulsan. Por lo tanto, a través de esta figura retórica intenta explorar el límite entre lo real y lo artístico, y se destaca la importancia de esta mirada crítica y reflexiva sobre los desarrollos sociales y culturales que configuran la ciudad y que cambian a sus habitantes. En conclusión, podríamos decir que José Martí explora la responsabilidad de la modernización y sus consecuencias socioculturales. Las crónicas de Martí nos plantean de alguna manera los interrogantes sobre la participación y las consecuencias de los procesos modernizadores y desafían las narrativas convencionales en el contexto de la época. En definitiva, sus crónicas son una llamada a repensar los ideales y los efectos de la modernidad y buscar un equilibrio entre el progreso material y la preservación de los valores espirituales y naturales. De esta manera concluimos este análisis muy sucinto de la obra de José Martí, de El Puente de Brooklyn, esta maravillosa obra que nos habla de alguna manera de la modernización, de los efectos de la modernidad, pero también de todo lo que conlleva el gran desafío del crecimiento de las grandes ciudades, de la urbe. Muchas gracias por escuchar y muchas gracias por este tiempo compartido.